Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Ya son las 17 horas con 36 minutos. Qué gusto saludarle a los tiempos a Omar Hola, Ospina, quien nos va a acompañar en los siguientes hola, minutos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo hola. estás? Disculpa que soy torpe todavía con esto, así que tengo que ir despacio. ¿Cómo estás? Qué gusto verte a los tiempos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Digo, Omar, pretendía yo en esta entrevista hablar sobre la tan decantada o el tan decantado llamado que se hace a la unidad de la centroizquierda para enfrentar las elecciones del año 2021. Sin embargo, quiero en primera instancia pedirte un comentario sobre esto que ya parece una tragicomedia que se vive a diario en el país, ¿no? Hoy se hace una denuncia que, por cierto, ya fue hecha anteriormente por Radio Pichincha Universal sobre el esquema este de reparto de los hospitales que ha provocado una ola de corrupción sin nombre, sin parangón, en el que están involucrados asambleístas y un montón de gente, directores hospitalarios y presumiblemente inclusive hasta la ministra de Gobierno. Estaría involucrado hasta el señor Fausto Holguín, que era viceministro de Gobernanza, Andrés Alarcón, pero anteriormente esta denuncia ya se hizo y hoy un portal digital la vuelve a hacer. Sale la ministra Romo, aclara la situación y en este país no pasa absolutamente nada. Pero cuando acusan, en el caso sobornos, en el caso de subversión, a Paola Pavón y a otros funcionarios, inmediatamente orden de prisión, allanamientos, cárcel, persecución. ¿Cómo debemos, Omar, analizar semejante situación que vive la institucionalidad democrática del país? Te escucho. Gracias por la oportunidad y por la invitación. Como te decía, a los tiempos ya estaba extrañando conversar con la gente de Pichincha Universal. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, no ya desde sus estudios, sino con estas plataformas que parece que es la comunicación futura, porque muchas veces uno no puede salir de la casa por cualquier motivo, no se puede transportar al sitio de entrevista. Y esto me parece una cosa maravillosa porque lo entrevistan a uno hasta en el oasis del Sahara o en la cima del Everest, donde quiera que uno tenga un computador, ahí lo pillan. Bueno, muchas gracias por eso. Oye, yo creo que esto solamente, Guacho, tiene una explicación y es una explicación muy triste, muy amarga, muy desilusionante del nivel de política que tenemos no solo en Ecuador, en América Latina. Justamente yo estaba diseñando esa terquedad en que me he mantenido en mi periódico Contracorriente y estaba diseñando justamente la situación en este momento en América Latina y encuentro que hay un odio visceral de las derechas, y cuando hablo de derecha, Washington, tal vez voy a ser extremista, pero a mí todo lo que se salga de la izquierda racional, socialista, humanista, todo lo que salga de allí hacia la derecha es derecha. A mí que no me vengan con el cuento del centro izquierda, porque ya sabemos lo que ha sido el centro izquierda, izquierda democrática, la izquierdita de Enrique Ayala, es decir, todas estas especies de carnaval, de farándula política que se ha creado para acoger el oportunismo de ciertos izquierdistas que en el fondo son derechistas. Su obsesión es escalar posiciones, que los inviten al Club de la Unión, tener dinero, si es posible, en paraísos fiscales, trepar. Son las revistas de profesión y de vocación política. Yo creo que se ubican exactamente en la derecha. Algunos se van hasta la extrema derecha. No mencionemos nombres para no incurrir en tentaciones, pero yo creo que la explicación nace de ahí. Tenemos que explicarla a partir del odio. El odio de clase desde la derecha es un odio terrible, porque es un odio que no se para en obstáculos, ni en prejuicios, ni en sutilezas. Si tienen que matar, matan. Así son las cosas con la derecha. Miremos a Brasil, miremos a Argentina, las dictaduras, miremos Pinochet en Chile, miremos lo que pasó y está pasando en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, aquí mismo en octubre, solo miremos hacia octubre, cuando la derecha que se cree dueña de nuestros países son muy buenos socios
de Donald Trump y de todos los, no solamente él. Él es la figura, yo diría, más desprestigiada, más despreciable, más ignorante. Yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a ese país, pero se lo merecen porque votan por ellos, ¿no? Entonces todos son muy buenos socios de lo que es el imperio norteamericano. Y esa buena sociedad implica que todo intento de cambio que alguien promueva, que alguien propicie o que alguien luche por él, bueno, hay que odiarlo. Ese es el objetivo del odio. Yo ponía en lo que estoy diseñando en el periódico, una doble página abajo, una especie de mosaico de los que yo considero los 8 gobernantes a los que la derecha odia en América Latina por principio, per se, porque les disputan el espacio de poder político que lleva al poder económico. Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y hasta el pobre Pepe Mujica, que todo el mundo lo quiere menos la derecha. La derecha aparentemente lo quiere, es decir, son tan hipócritas que hasta le hacen la venia, pero en el fondo lo detestan. ¿Por qué? Porque representa todo lo contrario de lo que ellos son. Representan el egoísmo, los negocios, el dinero, la codicia, eso es lo que representan. Pepe Mujica representa exactamente todo lo contrario. La solidaridad, la vida, no digamos monacal. Mientras solucionamos el problema tengo de una la amiga pandemia. por aquí entrometida del computador, sale una voz que no he podido controlar. Y es en la plataforma que uso, Google, de ahí me sale una tontería. Bueno, hasta Pepe Mujica, que lo quiere el mundo entero, lo odia a la derecha, aunque no lo confiese. ¿Por qué? Porque, como te digo, repito, representa lo contrario de lo que es. Entonces, para entender ese odio tan visceral que ha manifestado y que ha demostrado gentes como la ministra Romo, como la señora Cintia Viteri, como el Nebot que manda a los indígenas al páramo, solo hay que tener esa explicación. El odio porque se les está disputando un espacio que creen que es de ellos, que son los dueños de ese espacio. Para ellos, la riqueza, los recursos naturales, los recursos humanos, son propiedad privada de esa derecha tan cristiana que se cree dueña de todos esos espacios porque Dios ha llegado. El cuento es el destino manifiesto que Dios le ha designado a Estados Unidos como guía de la democracia en el mundo, como el ejemplo. Ya vemos qué ejemplo es. Acabamos de ver ayer, nada más, antier, a un chico negro que lo llevaban empujado a un auto y un policía por la espalda le pega 7 balazos. Oye, es decir, ¿en qué mundo vive esa gente? Es decir, no han salido de la esclavitud, no han salido de la conquista del oeste, no han salido de la barbarie que trajeron de Europa a bordo del Mayflower. Entonces, no encuentro otra explicación, Washington, para volver a tu pregunta, y analizarlo desde el odio. Esa es un poco mi opinión al respecto. Correcto, y a propósito de eso, sin embargo, la derecha en el Ecuador tiene un referente de odio que es evidente, una coyuntura, que es odiar a Rafael Correa y a todo lo que sea o huela a Revolución Ciudadana. Pero sin embargo, para enfrentar las elecciones, esta derecha se muestra atomizada, quizá un tanto más inclusive que la propia izquierda. ¿Cómo analizar estos dos escenarios? Se encuentra atomizada ahí más bien por razones de supervivencia. La derecha sabe que sola y unida frente a Rafael Correa y su acompañante, que creo que ya no es posible sacarlo de la papeleta, porque según leí hoy es imposible, tienen inmunidad política los miembros, es decir, los participantes en la papeleta electoral. Aviso de Google Chrome. Gustavo Alfaro cobrará 1,6 millones. Los 18 candidatos, o sea 36, tienen inmunidad política hasta que no pase el recuento en las elecciones y se sepa quién ganó y quién perdió, ¿no es cierto? Entonces ya es intocable esa papeleta. Entonces, esa derecha atomizada por cuestiones de apetito, de cosas menores, de plata, de comisiones, es decir, de puesticos y de todo eso, tienen que unirse porque saben que sola, el señor Nebot solo o el señor Lazo solo,
o Álvaro Noboa solo, no le ganan a Rafael Correa, no le ganan. Él sabe que la tiene perdida. El pueblo en el momento de votar va a reaccionar a ese odio, porque yo creo que este pueblo ecuatoriano no odia a Rafael Correa. En el fondo lo quieren, lo han inducido los medios de comunicación, tú sabes eso perfectamente, lo han inducido los medios de comunicación a los que yo llamo, y en esto, salvo 3 o 4 excepciones en el país, no creo que sean más, excepto obviamente estas radios que han salido comunitarias, online, todo, que hay cierta independencia por ahí en algunos de ellos. Pero en los medios tradicionales, que todos son vendidos a la derecha y pagados por la embajada o por los anunciantes o por el gran empresariado que los sostiene, bueno, esa gente sabe perfectamente que Rafael Correa, solo el pueblo va a votar por él. No han podido inducir a ese pueblo a que odie a Rafael Correa, porque el pueblo ha recibido beneficios y los agradece. Lo que no hace la derecha, que no agradece y ni siquiera reconoce. Las autopistas que hizo Rafael Correa, las hidroeléctricas que hizo Rafael Correa, los multipropósitos que hizo, los colegios, las escuelas, no son solamente para el pueblo, son para todos, para la clase media, para la clase media alta, para la clase alta inclusive. Los Mercedes-Benz y los BMW usan las autopistas de Rafael Correa, pero ni siquiera eso lo reconocen. No, los lleva el odio porque odian que lo haya hecho un tipo que no piensa como ellos, que no es uno de ellos, que no es un socio del club en el golf, tenis y golf club. Entonces, ese hombre, y lo he leído y lo ha repetido por ahí, creo que la Cristina Reyes o alguna de estas damas circunspectas y peluconas de Guayaquil, que es un resentido social porque fue el primero en 100 años, más en 200 años, que miró hacia el pueblo. Yo creo que la única excepción de un gobernante que miró de verdad hacia el pueblo, fue Eloy Alfaro y Rafael Correa. Yo diría que Rodrigo Borja de alguna manera hizo un gobierno decente en el sentido de tratar de ser un poquito más independiente, más solidario, más cercano a la gente, pero también estaba agarrado a los intereses de la derecha y de la embajada. Eso no se puede desconocer. Rafael Correa, en primer lugar, paró a la bancocracia, paró a la UNE, paró a la MPD, paró a todos aquellos que impedían gobernar y obviamente paró al imperio, sacó la base de Manta, y eso es un gesto que el imperio jamás le perdonará. En cualquier posición en que se haya Rafael Correa, tiene un enemigo y grande, el imperio norteamericano. De manera que esa derecha se ha atomizado para ver si en ese mare magnum de listas que han construido a la carrera, con participación indígena, porque eso sería un punto por tocar, porque el indigenismo ecuatoriano se vincula a la derecha. Eso es una vaina muy interesante que habría que analizar en algún momento. Pero entonces, toda esa atomización les puede dar boticos y pasar a una segunda vuelta en la cual se unirían, porque todos tienen un objetivo común ante el cual resignan su ideología, su moral, su ética, todo: el dinero, el poder y el dinero. Todos tienen ese objetivo y frente a eso no hay absolutamente otra cosa que valga. Ya que si hay una segunda vuelta, toda esa atomización se va a unir ante seguramente el primero que figure en la lista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí van las cargas, Guaso. Y en contraposición, la izquierda tampoco logra lograr procesos, perdón la redundancia, de unidad que les permitan encarar el proceso de manera unitaria, porque a nivel indígena inclusive tú sabes que el candidato Carlos Pérez más tira hacia el otro sector que a la izquierda. Don Carlitos, entonces, ¿cómo forjar esa unidad izquierda? Don Carlitos Pérez Guartambel, viudo Aviso de Google Chrome. Yo le llamo Van más viudo de de 400.000 recuperados. Ahora es viudo también de Marangoni, porque se le bajó de la camioneta también. Este señor es un mestizo, tiene apariencia de mestizo, que no se enorgullece de su mestizaje y quiere colgarse del indigenismo.
Tiene algo de indígena, por supuesto, también tiene algo de hasta en sus apellidos. Pérez no es precisamente shuar, ni es otavaleño. No, Pérez es español. Entonces, tiene ascendencia como tenemos el 90% de los ecuatorianos y colombianos y qué sé yo, latinoamericanos. Tenemos mezcla de las tres razas. Venimos de España con una carga de mestizaje que ya traía España. Acuérdate que ahí estuvieron los moros, o sea, los morenos, los bereberes, los beduinos, estuvieron ahí 8 siglos, nada menos, ¿no? Y no creo que hayan hecho voto de castidad frente a las hispanas sajonas o celtas que también andaban por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya venía... A ver, aquí algo falló, algo hice mal. No, estamos bien, te escuchamos bien. Ya no te veo. Bueno, te escuchamos bien, sigue. Ok. Bueno, entonces, pues estamos escuchándote. Ya, ok, gracias, Guacho. Lo que pasa es que me gusta verlos, pero ni modo, ya no sé cómo hacer. Decían que este señor Carlitos Pérez Guartambel, viudo de Pic, es derecha, es decir, al escoger a su compañera de papeleta, doña Larisa Barrancones, pues obviamente perteneciente a la sociedad guayaquileña, no van a decir que representa al sector indígena. El sector indígena, guacho, ecuatoriana y la izquierda en general, yo tengo frente a eso un concepto y es el siguiente que lo voy a expresar con toda claridad si puedo. No hay izquierda en el Ecuador, no hay izquierda, hace mucho tiempo no hay izquierda, yo diría que nunca ha habido izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda es a la Lenin o a la Fidel o no es. Es decir, en América Latina el único país en donde se ejerce un régimen totalmente de izquierda, solidario, comunista, socialista, en beneficio de las grandes mayorías, en donde sus autoridades son elegidas por el 95% del pueblo, es Cuba. No hay otro ejemplo. Se acerca a Nicaragua, se acerca a la Venezuela de Chávez, en este momento con Maduro asediado por toda parte por el imperio, porque desafortunadamente Maduro no tiene el carisma de Chávez, no tiene la capacidad comunicativa de Chávez, aunque se comunica bien, pero no es Chávez en todo caso. Mujica en Uruguay también hacía concesiones a la derecha porque tampoco la puede ignorar. Es decir, aquí nos manejamos con un sofisma, que si no es con la derecha no se puede gobernar porque la derecha es la que permite gobernar. A mí eso me preocupa mucho porque ¿hasta cuándo vamos a estar con el cuento de que hay que pedirle permiso a la derecha para gobernar? Guacho, aquí izquierda es una izquierda más cercana al Espíritu Santo y a la Casa Blanca de lo que se debería. Entonces, ¿cómo podríamos conducir o realizar o producir un gobierno de izquierda? Hay una sola manera, a la Fidel Castro. Fidel llegó en 1959 a Cuba, dijo esto va a ser socialista con o sin permiso de los Estados Unidos y lo hizo. Y en 60 años no han podido derrocar a ese gobierno, a ese Estado, a esa nación. ¿Por qué? Porque tienen por dentro tienen la ideología de Fidel. Es decir, quieren ser libres, quieren ser independientes, quieren automanejarse, quieren manejarse ellos mismos políticamente, hacer de su país lo que quieran hacer. Un país solidario, un país humanista, un país en donde no necesitan Walmart, ni McDonald's, ni Starbucks para vivir. Es decir, hay un señor que le puso, creo que le OEA, una carta a la canciller colombiana cuando habló a pestes de Cuba y le lanzó todo un manifiesto comparando Colombia con Cuba y realmente es absolutamente incomparable. En mi pobre país hay gente que se muere de hambre, hay gente que matan, hay gente sin escuela, hay gente sin salud, hay gente sin casita propia, hay gente durmiendo en la calle y muriendo en el campo porque la asesina a la derecha. Entonces, eso para solucionar eso, para combatir eso, solo hay una manera, Guacho, y es hacer una revolución socialista a la Fidel. Aquí es muy difícil, nosotros siguen reinando el pecado
el pecado contra la autoridad. Toda autoridad viene de Dios, según la derecha, según los conservadores, y entonces hay que sostener esa autoridad que viene de Dios, y por eso se han metido las iglesias evangélicas de una manera atroz en todo el continente, hasta el punto que han propiciado golpes de Estado, como en Bolivia, y han tenido gobernantes como Macri, como Bolsonaro en Argentina y Brasil. Eso se debe a las iglesias protestantes, que han inducido a la gente, porque la gente, cuando está bajo los regímenes de derecha aguantando hambre, lo único que le queda es la fe y la esperanza. Y estas iglesias proponen o sugieren o les prometen que algún día las cosas mejorarán, y que si no mejoran, en la otra vida estaremos con felicidad eterna a la diestra de Dios Padre. Eso es paja, pero la gente cree porque necesita creer. La fe religiosa tiene un sentido muy humano. La gente necesita esperanza, y la derecha les quita la esperanza, pero les da religión para que les prometa la felicidad eterna, pero allá, en otra parte, más allá, no aquí. Esta vaina aquí es de nosotros. Allá que se esperen hasta la muerte, que allá van a ser felices. Esa es un poco la cosa, Guacho. Omar. Sí. Correcto, Omar. El tiempo se nos agotó. Tendremos la posibilidad de profundizar sobre otros temas en una posterior entrevista. Gracias a Omar Ospina por haber atendido este diálogo, que por cierto, estoy seguro va a orientar a la ciudadanía que escucha Pichincha Universal. Hasta una próxima oportunidad, Omar. Muchas gracias. Hasta la próxima, Guacho. Te agradezco mucho. Saludos a todos, y ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.